Saludos. Hoy nos vamos a sumergir en una figura que es a la vez una santa venerada, una intelectual formidable y, para algunos, un completo enigma histórico. Hablamos de Catalina de Alejandría. Y para guiarnos tenemos un artículo muy extenso que desglosa su vida. O bueno, quizá deberíamos decir su leyenda. Es que es una figura fascinante, porque lo tiene todo. Tiene nobleza, una inteligencia que se sale de lo normal, una fe inquebrantable, milagros. Espectaculares. Y un martirio que ha sido inmortalizado en el arte durante siglos. Exacto. Pero claro, detrás de esa historia tan potente hay un debate muy serio sobre si realmente existió. Así que nuestro objetivo hoy es doble. Por un lado, vamos a explorar la increíble leyenda que cautivó a toda la cristiandad. Y por otro, analizar las pistas y las teorías sobre su posible origen. Siendo tan necesaria. Es un viaje al corazón de cómo se construyen los héroes y los símbolos. A ver, empecemos por la historia que todos conocen, que es verdaderamente extraordinaria. Pues sí, parece sacada de una superproducción de Hollywood. Nos situamos en Alejandría a finales del siglo III. Catalina no es una ciudadana cualquiera, ¿eh? Es de familia noble, muy culta y, según la tradición, tenía una inteligencia que rivalizaba con los más grandes poetas y filósofos de su tiempo. Que eso en Alejandría es decir muchísimo. Claro. Era el crisol del conocimiento del mundo antiguo. Allí confluía la filosofía griega, la ciencia egipcia, las nuevas corrientes como el cristianismo, y en ese entorno la leyenda nos presenta a Catalina no solo como una creyente, sino como una campeona intelectual de su fe. Y aquí viene un giro fundamental en su vida. Se cuenta que tras una visión de la Virgen y el Niño, experimenta una conversión tan profunda que se consagra a Cristo. Se considera su prometida. Ahí tocamos un concepto clave de la mística cristiana, el matrimonio místico. No es algo literal, claro, sino una metáfora para expresar una unión espiritual total con Dios. Es una idea muy poderosa que veremos en otras grandes santas a lo largo de la historia. Un compromiso que desde luego no tarda en ponerse a prueba. El emperador, las fuentes dudan entre si fue Magencio o Maximino, llega a la ciudad y organiza una gran fiesta pagana. Y exige sacrificios a todos los ciudadanos. Es el choque de dos mundos. Totalmente. Y Catalina, en lugar de esconderse o de someterse, irrumpe en el templo. Ojo, no con armas, sino con la fuerza de su convicción. La leyenda dice que hizo la señal de la cruz y reprendió al emperador por su idolatría. Hay que imaginar la escena. Una joven desafiando al hombre más poderoso del mundo. En su propio terreno. La reacción del emperador es lo que hace que esta historia sea única. En lugar de ejecutarla en el acto, se queda tan desconcertado por su elocuencia y su audacia que decide vencerla en su propio campo. En la razón. Exacto. Convoca a los 50 sabios y filósofos más importantes del imperio para un debate público. Quería humillarla intelectualmente, demostrar que la fe cristiana era un absurdo frente a la lógica pagana. Pero el plan... le sale completamente al revés. Totalmente. La leyenda narra que Catalina, uno por uno, desmonta todos sus argumentos con tal brillantez que no solo los derrota, sino que los convierte a todos al cristianismo. A los 50. Es que es una victoria aplastante. El emperador, enfurecido por la humillación, los condena a todos a morir en la hoguera. Pero incluso en ese momento, Catalina muestra su liderazgo, bautizándolos justo antes de su ejecución. Para asegurarles la salvación. Este es el núcleo de su leyenda. No es solo una mártir por negarse a sacrificar, es una mártir de la inteligencia. Su arma es la palabra, su escudo es la fe razonada. Y la historia no hace más que escalar. La encarcelan, la azotan. Pero su influencia es imparable. La propia emperatriz, fascinada por las historias sobre ella, la visita en secreto junto a un alto oficial, Porfirio. ¿Y el resultado? Pues que ambos se convierten. Y con ellos, 2000 soldados de la guardia. ¡Madre mía! Es como una onda expansiva de conversiones. Cada intento del emperador por silenciarla solo consigue amplificar su mensaje. Está perdiendo el control. Y eso lo lleva a su decisión más cruel y, paradójicamente, la más icónica, la rueda. El símbolo que la definirá para siempre. Efectivamente. Ordena que construyan una máquina de tortura con 4 ruedas erizadas de cuchillas afiladas, diseñada para destrozarla lentamente. Pero según la Passio, el texto medieval que narra su vida, en el momento en que las ruedas van a tocar su cuerpo, un ángel las destruye. Se rompen con tal violencia que los fragmentos salen disparados y matan a varios de los verdugos. El milagro es público.
y una humillación total para el poder imperial. Al final, ya sin más recursos, el emperador ordena su decapitación. Pero la leyenda no termina con su muerte. Añade 2 detalles sobrenaturales asombrosos. Primero, de su cuello no brota sangre. ¿Sino leche? Exacto. Un símbolo potentísimo de su pureza, su virginidad y su papel como nutridora de la fe. Y segundo, su cuerpo no es abandonado. Unos ángeles descienden y se lo llevan para depositarlo en la cima del monte Sinai. Un lugar sagrado donde Moisés recibió las tablas de la ley. El simbolismo es clarísimo. Su cuerpo es una reliquia tan santa que debe reposar en un lugar tocado por Dios. Y será allí, siglos más tarde, cerca del año 800, donde unos monjes afirmarán haber encontrado sus restos incorruptos. Y ahí nace el famoso monasterio de Santa Catalina que existe hoy. Es una historia que lo tiene todo. Heroísmo, milagros, sabiduría. Pero suena tan perfecta, tan cinematográfica, que uno no puede evitar ser un poco escéptico. ¿Qué pasa cuando aplicamos el filtro de la historia a esta leyenda tan potente? Esa es la pregunta del millón, la que ha ocupado a historiadores y teólogos durante siglos. Y la respuesta, siendo directos, es compleja. El principal problema es la falta de pruebas contemporáneas. No hay ni un solo texto del siglo IV que mencione a una mártir llamada Catalina en Alejandría. Ni uno. Con un evento tan público como un debate contra 50 sabios o un milagro que destruye una máquina de tortura, uno esperaría que alguien lo hubiera registrado, ¿no? Exacto. Las primeras narraciones de su vida, como la Pasio que mencionamos, aparecen entre los siglos VI y VIII, o sea, entre 300 y 500 años después de los hechos. Es un vacío documental enorme. Enorme. Esto llevó a que, a partir de 1961, un sector de la propia Iglesia Católica pusiera en duda su existencia histórica, aunque bueno, su culto nunca fue suprimido y sigue figurando en el martirologio romano. Entonces, a ver, ¿de dónde sale la historia? ¿Es una invención total? Hay varias teorías. Algunos académicos, como Donald Atwater, son muy tajantes y califican la leyenda de romance piadoso, una ficción para edificar sin base histórica. Pero la teoría más fascinante, que ya se propuso en el siglo XIX, es que la figura de Santa Catalina fue creada, conscientemente o no, como una contrapartida cristiana a una figura histórica real y muy poderosa. ¿Ah, sí? La filósofa pagana Hipatia de Alejandría. Vaya, eso es un giro argumental importante. Para quien no la conozca, ¿quién fue Hipatia? Pues Hipatia fue una de las mentes más brillantes de su tiempo. Vivió en Alejandría a finales del siglo IV y principios del V. Era una reputada filósofa neoplatónica, matemática, astrónoma, una mujer de una sabiduría inmensa, respetada por todos, que enseñaba a la élite de la ciudad. ¿Y que acabó mal? Muy mal. En el año 415, en un clima de creciente fanatismo religioso, fue brutalmente asesinada por una turba de cristianos. O sea, tenemos a una mujer pagana, sabia, de Alejandría, asesinada por cristianos. Y la leyenda de Catalina nos habla de una mujer cristiana, sabia, de Alejandría, asesinada por un pagano. Los paralelismos son asombrosos. Son casi un reflejo en un espejo. Una especie de anti-Hipatia cristiana, tal cual. La teoría sugiere que la cristiandad necesitaba su propia heroína intelectual, una mártir que no solo muriera por su fe, sino que demostrara la superioridad intelectual del cristianismo. Es la misma historia, pero con los roles invertidos. Exacto. Pero a ver, si es un simple invento, una construcción literaria, ¿cómo explicas que su culto se volviera tan masivo y duradero? La gente no suele venerar a un personaje de ficción con tanto fervor. Es una excelente pregunta, y nos lleva a otra posibilidad. Que no sea una invención de la nada, sino que la leyenda se construyera sobre una base histórica real, aunque quizá más modesta. Vale. El hecho de que se encontraran sus reliquias en el Sinaí en el año 800 sugiere que ya existía un culto y una tradición oral muy arraigada para entonces. Además, estudios hagiográficos muy rigurosos como los de los volandistas aceptan que el culto primitivo es un fenómeno histórico que merece ser estudiado, aunque la leyenda sea posterior. O sea que pudo haber una mártir real, cuyo recuerdo se fue adornando con el tiempo. Exacto. O incluso que la figura de Catalina sea una fusión de varias personas.
Una hipótesis reciente del investigador español Diogo Serra propone que la leyenda combina rasgos de dos mujeres históricas. Ah, sí. La mártir Lucila de Cartago y Galeria Valeria, la hija del emperador Diocleciano. La conclusión es que debemos diferenciar. Una cosa es la posible existencia de una mártir en la Alejandría del siglo IV y otra muy distinta es la narrativa legendaria que conocemos. Una narrativa que, fuera historia o leyenda, tuvo un éxito arrollador. Su devoción se extendió por toda Europa como la pólvora, sobre todo a partir de las cruzadas. Fue una de las santas más populares de la Edad Media. Se la incluyó en el selecto grupo de los 14 santos auxiliadores a los que se recurría en momentos de extrema necesidad. Y su iconografía es inconfundible. Casi siempre aparece con la rueda rota a sus pies, un libro que simboliza su sabiduría y la palma del martirio. Sí. Y he leído en las fuentes algo muy curioso sobre su aureola, que a veces se pinta con 3 colores. Sí, es un detalle precioso. A veces su aureola es tricolor, blanca por su virginidad, verde por su sabiduría y roja por su martirio. Es un resumen visual de toda su vida. Y su patronazgo es increíblemente amplio. Lógicamente es patrona de filósofos, estudiantes, teólogos, predicadores. Claro. Universidades tan antiguas como la de París o la de Oviedo la tienen como protectora. Tiene todo el sentido. Absolutamente. Pero aquí es donde su historia se vuelve aún más fascinante. Su patronazgo se expande de una forma inesperada a través de su principal símbolo. La rueda. La rueda. Al estar asociada a ella, se convirtió en patrona de todos los oficios que la utilizan. Y la lista es enorme. Carreteros, molineros, hilanderas, alfareros, fabricantes de ruedas. Espera, entonces, ¿es por eso que el artículo menciona que también es patrona de los ciclistas? ¡Exactamente! No es por la filosofía, es por la rueda de la bicicleta. Claro, es un ejemplo perfecto de cómo un símbolo religioso se adapta y encuentra nuevos significados. De una mártir intelectual del siglo IV a la protectora de alguien que compite en el Tour de Francia. El hilo conductor es la rueda. ¡Qué bueno! Y su alcance geográfico es global. Es patrona de ciudades desde Jaén, en España, hasta Cartagena de Indias, en Colombia, con una presencia enorme en México, Guatemala, El Salvador. Su influencia es innegable. Y esa influencia no es solo oficial, en iglesias o universidades. Se cuela en la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? En sus esperanzas, sus miedos, incluso en su relación con el clima. Totalmente. Las tradiciones populares que han surgido a su alrededor son una prueba de su profundo arraigo. Por ejemplo, en Francia existía una costumbre muy curiosa con las jóvenes solteras. ¿Así? Aquellas que cumplían 25 años sin haberse casado eran las encargadas de cuidar y cambiarle el gorro a las estatuas de la santa. De ahí nació la expresión peinar a Santa Catalina, que significaba quedarse soltera. Qué curioso. Y el artículo menciona la oración que recitaban. No se andaban con rodeos, ¿eh? No, era muy directa. Santa Catalina, ayúdame, no me dejes morir soltera. Un marido, Santa Catalina, un buen marido, Santa Catalina, antes de que sea tarde. Nos muestra un lado muy humano de la devoción. También hay tradiciones gastronómicas, como unos dulces llamados ruedas de Santa Catalina, y hasta refranes populares que la conectan con las estaciones. Sí, sobre todo en España. Su festividad, el 25 de noviembre, marca la llegada del frío invernal. Claro. De ahí dichos como por Santa Catalina, la nieve se avecina, o por Santa Catalina, prevente de leña y harina. Es la señal de que hay que prepararse para el invierno. Hemos hecho un recorrido increíble, desde la leyenda deslumbrante de una mujer que desafió a un imperio con su inteligencia, pasando por el laberinto histórico que cuestiona su propia existencia, hasta su arraigo profundo en el arte, los oficios y las tradiciones. La figura de Catalina de Alejandría, ya sea una persona histórica envuelta en leyenda o una creación literaria, nos habla de valores que resuenan con fuerza a través de los siglos. La defensa de las convicciones frente al poder, la primacía de la sabiduría sobre la fuerza bruta y un modelo de coraje femenino que ha inspirado a generaciones. Y para quien nos escucha, creo que las fuentes nos dejan una reflexión final que va más allá de la propia Catalina. Sí, hemos hablado mucho de la comparación con la filósofa pagana Hipatia, de esa idea de que Catalina es su reflejo invertido. Más allá de si una leyenda inspiró a la otra, el simple hecho de que estas dos figuras, una real y otra legendaria, surgieran en la misma época y en la misma ciudad es muy revelador. ¿Qué nos dice?
Nos dice que la antigüedad tardía no era solo un tiempo de emperadores y soldados, sino también un campo de batalla de ideas, donde las mujeres intelectuales, paganas o cristianas, podían ser vistas como figuras tan poderosas y tan peligrosas que sus historias debían ser contadas. Recordadas. Y en el caso de Catalina, incluso inventadas. Quizá la pregunta no es si Catalina existió, sino por qué una época necesitó tanto una figura como ella. Es algo en lo que vale la pena pensar.